La entrevista con Ramsés Yunes. Bueno, la noticia del día y quizá del fin de semana, ya lo sabe usted, lo que desde la noche, con el tuit del canciller Marcelo Ebrard, confirmando la detención de quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en el periodo pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Por eso le agradezco muchísimo a quien conoce estos menesteres, seguridad y milicia, el maestro Juan Ibarrola. Don Juan, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con sus paisanos a través del 97.7 del 101.1. ¿Quién es Salvador Cienfuegos, don Juan? Bueno, pues Salvador Cienfuegos, un militar que logró alcanzar la titularidad del Ejército y la Fuerza Aérea, fue el alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea, secretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, un hombre que, sin hacer comparaciones con otros secretarios, todos los secretarios de la defensa que ha tenido el país han tenido carreras militares brillantes. Sin embargo, Salvador Cienfuegos guarda otras características, como haber sido director del Heroico Colegio Militar, comandante del cuerpo de cadetes del propio Colegio Militar. Esto, para nuestros amigos del auditorio, pues significa que él contribuyó en la formación de quienes hoy son oficiales, son jefes. Algunos generales jóvenes que tiene actualmente el Ejército pasaron por la formación que Cienfuegos imprimió como director del colegio, director fundador del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, comandante de varias zonas militares, jefe de regiones militares, inspector y contralor del Ejército, oficial mayor del Ejército, y luego secretario de la Defensa. Por esto llama mucho la atención, Ramsés, sí, hecho esta detención, porque definitivamente es un hombre que ha mantenido una carrera militar intachable, más de 55 años en servicio activo, cosa que no pocos militares pueden llegar a hacer. Él sí lo logró, y 55 años dedicados no solamente a México, sino también a su institución. Por eso, nuevamente, más sorpresiva esta detención. Ahora, ¿cuál es la lectura, don Juan, en el sentido de que lo captura la DEA en Los Ángeles, pero no lo sabe el gobierno mexicano hasta el tuitazo del canciller? Creo que esto determina algo. En primer lugar, que esta relación animosa que tanto dice Donald Trump que tiene con México no es cierto. Y la razón es muy simple. No tanto porque el gobierno de México fuera a entregar al secretario, porque eso sería, creo que también un golpe al ánimo de México muy fuerte, o por lo menos en el ánimo militar. Sin embargo, el presidente lo dijo hoy, él no sabía de esto, él se entera por Marcelo Ebrard. Sí tiene una lectura entonces de que no hay confianza, como ambos países dicen tenerlo, para una acción de este tipo. Y sobre todo por otra razón, Ramsés, que creo que poca gente conoce, la relación que mantuvo Salvador Cienfuegos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante muchos años, máxime cuando fue secretario de Defensa, creo yo, sin temor a equivocarme, que han sido relaciones históricas positivas entre ambos ejércitos, entre ambas Fuerzas Armadas. En el 2017 el gobierno americano lo condecora por los servicios prestados a México y por haberse distinguido como un gran militar. Es decir, el mismo gobierno que lo condecora es el mismo gobierno que hoy lo está llamando a cuentas con la justicia americana. Llama mucho la atención, mucho, creo que esto es importante decirlo, que el gobierno de México no tiene nada en contra de Salvador Cienfuegos. No, pues de hecho dijo el presidente que algo le había comentado a la embajadora de México en Estados Unidos, pero así como que, parece que están investigando al general, y el presidente no le tomó importancia. Eso también es grave, ¿no? Sí, porque recordemos que el presidente, dentro de su discurso, lo que busca es que no exista corrupción, que no exista, que existe una diferencia entre el pasado y el presente, y si me lo permites, Ramsés, creo que este es un punto muy importante. Sí. Porque ese discurso no sirve en el ejército, y la razón es simple. El ejército lo conforman las mismas personas, las mismas hombres y mujeres, o sea, es decir, no es como una Secretaría de Relaciones Exteriores o de Gobernación, donde llegan cabezas diferentes cada 6 años o cada vez que el presidente lo decide.
No, en el ejército son las mismas. Entonces no podemos hablar de un ejército corrupto de antes contra un ejército que no lo es en este momento. No, yo considero que el ejército no es corrupto, que sus secretarios han mantenido ese mensaje, esa disuasión a sus efectivos de que no deben de violar la ley, y por ahí pues no creo que al presidente le alcance ese discurso. Se le vincula al exsecretario con los Beltrán Leiva, con el cártel de Sinaloa, y yo en muchas ocasiones oí discursos que se refería a esos cárteles como bestias salvajes cuando estaban contra la lucha contra el crimen organizado. El ejército, ¿no? Solamente, perdón que te interrumpa, Ramsés, recordemos que uno de los hechos de sangre más graves que ha tenido el ejército fue en Badiraguato, sí, donde gente del Chapo Guzmán asesina vilmente, incendiando a personal militar que estaba llevando criminales que estaban heridos por balas militares, que los iban a llevar justamente para privilegiar sus derechos humanos, y ahí fue donde les llamó bestias criminales, porque pues, sin lugar a dudas fue un gran golpe en contra del ejército. Es decir, si hubiera existido una vinculación, pues Ramsés, hablemos con madurez, hablemos con realidad, pues esa matazón no se hubiera dado. Claro. Al contrario, creo que persiguió el ejército mexicano, la Marina Armada, persiguieron mucho a las organizaciones criminales durante el sexenio pasado. Trasciende que los delitos pueden ser narcotráfico, lavado de dinero, conspiración criminal, y a las 4:30 hora de Los Ángeles, 2:30, perdón, de Los Ángeles, 4:30, se estará sabiendo en esta audiencia. Entonces, ¿para dónde va esto entonces, don Juan, para cerrar este punto? Depende definitivamente de lo que diga la DEA, tiene que fundamentarlo, tiene que ser contundente, no puede salir, y perdóname la expresión, no puede salir con la batea de babas de que un testigo protegido está diciendo esto, porque dio un paso entonces terrible el gobierno americano si no tiene las pruebas contundentes en contra de Cienfuegos. Esperemos entonces lo que termine en las próximas horas, ¿no, don Juan? Y con mucho gusto, si me abres un espacio. No, hombre, por favor. Oiga, y ya para aprovechar, se habla de que México Unido contra la Delincuencia obtuvo un primer amparo contra la militarización del país. Un juez de circuito le concedió la razón a la dirigente de este movimiento, Lisa Sánchez, en el sentido de que el acuerdo militarista emitido por el presidente en mayo pasado no solo incumplía con el objetivo de limitar y regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores policíacas, sino que también violaba la Constitución. Un comentario de esto, don Juan, para cerrar. Pasó desapercibido el día de ayer, evidentemente, por esta noticia, pero efectivamente está hecho así. El presidente va a tener que hacer una gran labor, no tanto el ejército, finalmente el ejército cumple los órdenes que el presidente le dicta, pero va a tener que hacer una gran labor, más que un proyecto militarista, es un proyecto de urgencia y de necesidad ante la situación de inseguridad del país, que desafortunadamente, lo digo así con esas palabras, desafortunadamente, si no se hace uso de las Fuerzas Armadas para enfrentarlo, vamos a vivir un infierno peor del que estamos viviendo. Don Juan Ibarrola, como siempre, muy generoso con estos micrófonos. Lo estaremos molestando en próximos días porque esto va a dar mucho de qué dar, lo de el Movimiento Unido, pero sobre todo lo de don Salvador Cienfuegos. Con mucho gusto, Ramsés, un saludo para ti. Muchas gracias a el especialista en temas de la milicia, al maestro Juan Ibarrola, hablando de este asunto que, como le digo, va a dar muchísimo de qué hablar sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional en el periodo de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos.